vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Hermano, mencioné la semana pasada de este mensaje que estaré predicando en los siguientes minutos, que hemos titulado Una carta de amor. Una carta de amor. En lo personal, y sé que muchos coincidimos o coincidirán conmigo, hermano, no hay versículo quizás que refleje con mayor potencia, mayor claridad lo que es el amor de Dios, que es de Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto así que algunos lo han llamado la pequeña Biblia. Lo han llamado la pequeña Biblia. Es decir, que con solo este versículo, la persona puede comprender de su necesidad espiritual y del amor que Dios tiene hacia él. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Lo leemos en voz alta, todos juntos. ¿Está bien? Es un versículo precioso. Juan 3, 16, empecemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, esto es una carta de amor. Esto es un mensaje de amor. Amén, hermanos. Es un mensaje de amor. Tal vez las nuevas generaciones no comprenden lo que es una carta. Pero a mí me han contado que antes todo era por correo. ¿Se recuerdan? Me han contado, yo no lo vi. No, sí, claro que lo vi. Pero antes no existía el email. Antes no existía Facebook. Antes no existía Twitter, Instagram. Mucho menos el WhatsApp, ¿verdad? Que hablaba ayer con mi esposa y ella me decía, para mí Pinterest es súper útil para las cosas que hacemos en la iglesia. Yo le dije a ella que para mí la herramienta que más uso es WhatsApp. O sea, WhatsApp me reduce mucho tiempo, me economizo el tiempo que uno gasta en llamar, ¿verdad? Muchas veces mientras da el saludo le cuentan a uno todas las cosas, ¿verdad? Y al final de cuentas le dice, recuerda echar huevos, amén, hermanos. Ya lo básico, usted puede decir en un segundo, tiene que conversar 5 minutos, ¿verdad? El WhatsApp, si usted lo usa correctamente, pues puede ahorrar mucho tiempo, ¿verdad? Si lo usa con sabiduría. Y claro, todas estas cosas hoy permiten que uno esté comunicado de una manera más cercana e inmediata. Antes no era así. Como le digo, los jóvenes no pasaron por este tiempo, pero antes había que mandar la carta por correo convencional, por correo corriente que llama uno. Usted tenía que escribir la carta, meterla en un sobre, ir y comprar una estampilla que todavía se usa, pero obviamente en menor proporción que antes, ¿verdad? Y usted mandaba la carta y esa carta puede durar un día, 5 días, 15 días, dependiendo del lugar donde estaba la persona. Hace poco hablaba con una amiga y me decía que su hija está en Francia estudiando. Se graduó de la universidad de este idioma y inmediatamente comenzó a moverse y consiguió trabajo. Va a estar 2 o 3 años en Francia. Y me dice, Richard, ¿usted sabe qué terrible que las cosas fueran como antes? Que uno tenía que comunicarse solamente por carta y uno quemándose por saber de su hija. Gracias a Dios ahora hay WhatsApp, ¿verdad? Y videoconferencia y todo, claro, es la facilidad que da. Pero en esencia es lo mismo. O sea, antes se mandaba la carta, claro, tenemos que reconocer que hay cierto romanticismo en la carta, ¿no? En mandar la carta, en leerla, uy, ¿qué dice, verdad? Y abrir el sobre, todo eso emocionante que lo vivimos y que todavía se puede vivir, ¿verdad? Pero obviamente en esencia es lo mismo. La carta se manda con el propósito de comunicar algo, ¿verdad? Hoy en día se hace igual que cuando uno abre un email, un correo electrónico, le quieren a uno mencionar algo. Y entonces, hermano, cuando uno se pone a pensar en estos conceptos, en estas cosas que son tan parte de nuestra vivencia diaria, hermano, tenemos que reconocer algo. Dios también tiene un mensaje para usted. Dios tiene un mensaje para cada ser humano. Y hermano, al igual que la expectativa, y pienso que con mayor expectativa todavía, que una persona, hermano, haga una carta o habíamos las cartas, y, uy, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos contarán, verdad? O será solo una hoja, serán 2 hojas, o sea, ¿qué nos comunican? Yo creo que el hombre haría bien y la mujer haría bien en interesarse, en conocer el mensaje que Dios tiene para él o para ella. El hombre haría bien, hermano, en interesarse, en conocer qué es lo que Dios le está comunicando.
Pues permítame decirle en esta mañana que Juan 3:16 es una carta de amor. Es una carta, es escrita en pocas líneas, donde Dios le deja manifiesto y evidente el gran amor que Él tiene hacia usted, el gran amor que Él tiene hacia mí, el gran amor que Él tiene hacia todo el mundo. Porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén, hermanos. Al mundo. Él amó a todo el mundo. Por eso le menciono en este momento que usted haría bien, y todos los que están escuchándome en esta hora, haríamos bien, hermanos, en estar atentos a la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, conocer qué es lo que Dios quiere decirnos, conocer lo que Dios quiere compartirnos. Porque este mensaje, contrario a una carta que se remite directamente a un destinatario, ¿verdad?, de que solamente esa carta puede ser abierta por esa persona, y que muy probablemente el mensaje que se dice en esa carta es exclusivamente para esa persona. La carta de amor de Dios no es para una persona solamente, es para todo el mundo. Y todo el mundo la puede leer, y todo el mundo la puede conocer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dios quiere que todo el mundo conozca su contenido. Dios quiere que todo el mundo sepa del amor de Dios, y que todo el mundo reconozca y acepte y apropie en su vida aquello que Dios ha hecho a su favor. Es una carta abierta, una carta abierta. Que por cierto, usted sabe que se usa, ¿verdad? Cuando se quiere comunicar algo a toda la ciudadanía costarricense, se publica una carta abierta. ¿Qué significa esa carta abierta? Bueno, que alguien escribe y quiere que eso que contiene esa carta sea conocido por toda la población. Es una carta abierta. Esta carta de Juan capítulo 3, versículo 16, el mensaje de Juan capítulo 3, 16 es abierto para la persona más popular o la persona que es totalmente desconocida, para la persona que tiene más dinero o para el que no tiene nada, para la persona sana y para la persona enferma, para la persona que está acompañada por millones o la persona que está sola. Es una carta para todos, y cualquiera la puede leer, y cualquiera puede pensar en el mensaje, y cualquiera puede conocer, repito, el mensaje de amor que Dios dejó plasmado en estas cortas líneas, en estas pocas líneas. Hay un mensaje central, y es de que Dios le ama. Dios me ama. Dios ama a todo el mundo, y por ese amor hizo todo lo que era requerido por la salvación de la humanidad. Hay varias cosas que yo puedo encontrar en esta carta. Número uno, hermano, hay una razón por la cual la carta fue escrita. Hay una razón por la cual la carta es enviada. Al igual, hermano, que se envía una carta o un email, hermano, se envía por un porqué o un para qué, ¿verdad? Hay una causa que lo justifica y hay un propósito por la cual se envía. Igual es, hermano, con el mensaje del Señor Jesucristo. Vean lo que dice la palabra de Dios en el versículo 14 y 15, ahí mismo, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Piense en esa palabra como, porque ya ese como está estableciendo una relación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y de la misma manera, por así decir, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es que necesario. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben qué es lo que estamos leyendo en esta mañana, hermano? Lo que estamos leyendo en esta mañana es de que hubo una causa. Hubo, por así decir, una razón primordial. Se tuvo que hacer algo, porque había una necesidad que es propia a cada ser humano, que es común a todo ser humano, una necesidad que comienza a desarrollarse desde el mismo momento de la concepción, hermano, porque al igual que desde el mismo momento en que somos concebidos en pecado, desde ese mismo momento se crea la necesidad de un Salvador. Y es el mensaje que tenemos aquí. Es necesario
Era necesario que Cristo muriera. Era necesario que Cristo manifestara la disposición y la obediencia que tenía el Padre. Escúcheme bien, era necesario este acto de amor de parte de Dios hacia usted. Era necesario ese acto de amor de parte de Dios hacia mí. Era necesario, porque si Dios no hubiera dado ese paso de amor, si Dios no hubiera llevado a cabo ese acto de amor, en esta mañana ninguno de nosotros tendríamos la esperanza de estar eternamente con Dios. Ninguno de nosotros lo tendríamos. Era necesario. Era necesario. Por eso la palabra de Dios dice, así es necesario. El mismo Señor Jesucristo, porque Él es el que está diciendo estas palabras, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Porque si no era Cristo, nadie más lo hubiera podido haber hecho. Si no era Cristo, nadie nos hubiera salvado. Si no hubiera sido la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nadie tendría esperanza en esta mañana. Era necesario que fuera Cristo. Amén, hermanos. Era necesario que fuera Cristo. Y Cristo fue levantado por usted. Y Cristo fue levantado por mí. Y Cristo fue levantado por toda la humanidad. Era necesario. Qué increíble, hermano. Necesario no lo hace obligatorio. Y hay que separar esas palabras. Necesario no lo hace obligatorio. Es decir, Cristo fue y es la solución eterna para el pecado de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cristo es la solución, pero Dios no estaba obligado a salvarnos. Él no estaba obligado a salvarnos. Él nos salvó por amor. Él nos salvó por misericordia. Él nos salvó por gracia. Recuerde, hermano, necesidad no es obligación, necesariamente. Y Dios aquí actúa por amor. Y por eso la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó. A Dios nadie le torció el brazo para que enviara a Cristo a morir. A Dios nadie le torció el brazo para salvarnos. Fue un acto de amor. Un desprendimiento total que nació en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Él no se puso a ver si usted y yo merecíamos salvación. No. Él no se preguntó si nosotros merecíamos el perdón de pecado. No. Él supo desde siempre, porque Él todo lo sabe, que necesitábamos perdón de pecados. Él supo desde siempre que el hombre necesita salvación, y por amor envió a Cristo. No por obligación, por amor. Vemos entonces, hermano, que hay un porqué. Era necesario que Cristo viniera. Pero también, hermano, dentro de este porqué hay tres cosas que yo quiero que pensemos. Hay una iniciativa de Dios para salvarnos. Por eso le digo, hermano, no era algo obligatorio, fue una iniciativa de Dios. Nació en el corazón de Dios el que usted y yo tuviéramos acceso a la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. No fue una iniciativa del hombre, fue una iniciativa de Dios. Y ahí recuerdo lo que dice la palabra de Dios, no es de que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Fue la iniciativa de Dios, fue Dios el que dijo, bueno, el hombre necesita salvación. Hermano, ¿quién? Y lo he preguntado muchas veces, ¿cuántos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a que nuestro hijo fuera asesinado por beneficio de otros? Nadie, yo no lo haría. Honestamente, hermano, nadie. Pero Dios no se quedó en eso. Él dio a su Hijo Jesucristo, hermano.
No era obligatorio, era necesario. Pero él no se quedó en eso. Él dijo, bueno, mi hijo debe morir. Probablemente, y obviamente, hermano, no podemos meternos en la mente de Dios, ni podemos pretenderlo tan siquiera, hermano. Pero pensemos en lo que había en el corazón. El mundo necesita salvación. Si yo no hago algo, este mundo perdido sigue camino al infierno. Si yo no hago algo, esa creación que yo hice a mi imagen y semejanza, creación que fue desdibujada, desfigurada por el pecado, va a terminar en un lago de fuego. Si yo no hago algo, esa humanidad no va a tener esperanza. Y por amor tomó la iniciativa. Tomó la iniciativa. Hermano, él fue el que tomó la iniciativa. De la misma manera, hermano, que cuando vino, ¿se recuerda, hermano, la enfermedad por causa de las serpientes? Que cuando llegaban, hermano, y mordían a los israelitas en el desierto, eran enfermos y hasta enfermos de muerte, ¿se recuerda, hermano? Dios pudo haber dicho, bueno, ya mandé el castigo. Ya está la consecuencia de su pecado, que mate a todos los israelitas. Que todas las serpientes salgan de cualquier rincón en el desierto y que ningún israelita quede exento de la mordedura de la serpiente y que mueran. Él pudo haberlo hecho. Pero Dios no. Dios también manifestó su misericordia a Israel. Y dijo a Moisés, construye una serpiente de bronce, ponla en un asta y levántala en alto. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre ha querido salvar al hombre. Dios nunca ha dejado de pensar en el hombre. Es el hombre, somos nosotros los que hemos dejado de pensar en Dios. Pero Dios siempre ha querido salvar al hombre. Y Dios le dice a Moisés, levanta en un asta una serpiente de bronce para que todo aquel que mire el asta, para que todo aquel que mire la serpiente de bronce sea salvo y no perezca por la mordedura de la serpiente. Igual, por iniciativa de Dios, porque era necesario, Cristo tenía que ser levantado. Su sangre tenía que ser derramada. Repito, no por obligación, sino por la necesidad del corazón del hombre. Él fue el que tomó la iniciativa. De la misma manera, repito, en que Moisés levantó a la serpiente en el desierto por iniciativa de Dios, hermano, fue Dios el que terminó que su hijo fuera levantado. Pero también vemos dentro de esta razón, hermano, dentro de este porqué, de que no solamente hay iniciativa de Dios para salvarnos, sino que hay un acto de amor de Dios para salvarnos. Levantó, Él lo levantó. Mire, es que no es de que Dios dice que ama, es que Dios demuestra su amor. Hermano, muchas veces la gente dice, yo no amo, y realmente detrás hay un odio enorme hacia esa persona. ¿Verdad, hermanos? Los seres humanos muchas veces somos así. Pero Dios no dijo que Dios no nos dice en esta mañana que nos ama solamente. Dios ya lo comprobó. Dios ya lo demostró. Amén, hermanos. Quedó más que demostrado. Ninguno de nosotros, hermanos, tenemos por qué dudar. Ninguno de nosotros tenemos por qué ponernos a inventar cosas diciendo, no, yo no creo que Dios me ama. Está más que demostrado. Está más que demostrado. Porque le repito, Él dio su todo. Él dio su único hijo. Su único hijo. Lo dio por amor al hombre. Por eso decimos que Juan 3:16 es una carta de amor. Porque da cuenta del amor de Dios. Su único hijo. Ahora, cualquiera podría decir de una forma muy simplista, pero es Dios. Pero usted recuerde que lo que Cristo sufrió, lo sufrió como hombre. A Él le dolieron las ofensas. A Él le dolieron los insultos. A Él le dolió el abandono. ¿Usted cree que no? Cristo no fue humano. Él no era de yeso. Amén, hermanos. Tuvo sentimientos. Él lloró. Él lloró. Cada latigazo Él lo sufrió. Cada saliva en su rostro Él lo sufrió. Cada espina que se incrustó en su cráneo Él lo sufrió. Cada herida abierta Él la sufrió.
Él no sufrió en su condición de Dios, Él sufrió en su condición de hombre. Y su cuerpo fue molido. Imagínense el pasmoso y terrible dolor que el Señor Jesucristo sufrió. No menospreciemos, hermano, el amor de Dios, rebajando el sufrimiento de Cristo. Él sufrió como nadie más ha sufrido, ni puede sufrir. La Biblia dice que literalmente fue molido por nuestro pecado. Claro, Él no dice que ama, Él demostró ese amor también. No solamente dice que ama, Él está más que demostrado en la vida y en el testimonio y en la obra que Cristo hizo, en el sufrimiento de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice que ha dado, lo dio. Sí, la parte bonita, y perdonen que sea tan explícito en esto, la parte bonita de pensar ha dado es quedarnos, uy, qué bueno Dios nos dio a Cristo. Pero también esa frase ha dado implica que el hombre hizo con Cristo todo lo que quiso. Y lo torturó, y lo flageló, y lo humilló, lo escarneció, lo desechó. Ha dado también implica eso. De que Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que sufriera lo que era requerido para el perdón de nuestros pecados. Usted puede escribir cualquier carta de amor, pero ninguna carta de amor es igual a esta, porque es el amor más grande y el amor más demostrado que la humanidad puede conocer. Entonces el porqué o la razón, la causa, nos habla también de una iniciativa para salvar, nos habla también de una acción para salvar. Pero como les repito, hermano, había una necesidad que lo justificaba, una necesidad. Óigame, no separe lo que la Biblia dice de su vida. Si la palabra de Dios dice que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, es porque usted necesitaba que el Hijo del Hombre fuera levantado. Repito, no separe el necesario de Dios de su vida. Si era necesario que el Hijo fuera levantado, es porque usted necesitaba que Cristo fuera levantado. Si era necesario que Cristo fuera levantado, es porque yo necesitaba que Cristo fuera levantado. Y si era necesario que Cristo fuera levantado, es porque todo el mundo necesitaba que Cristo fuera levantado. Y por amor, Él sació esa necesidad. Era más que justo que Cristo fuera ofrecido, no. Era por amor. Y por eso la palabra de Dios dice que el justo sufrió por los injustos. Amén, hermanos. El justo ofreció por los injustos. Óigame, cuando usted mira la cruz, cuando usted piensa en el Cristo de la cruz, cuando usted piensa a Cristo derramando su sangre, usted no puede decir, sí, Cristo se lo merecía. No, era el justo por los injustos. Era el justo por los injustos. Él no merecía estar en una cruz. Él no merecía los latigazos. Él no merecía la humillación. Pero tampoco malentienda esto. Ni aún usted, pudiendo haber tomado el lugar de Cristo, usted hubiera podido ser salvo. Ahí entendemos la palabra necesario. Porque solo Cristo y nadie más que Cristo puede dar salvación al hombre. Ninguno puede autosalvarse. Solo Cristo nos puede salvar. Era necesario, había una justificación por eso, y lo mencioné la semana pasada, hermano, en ese precioso encuentro que tuvo Juan el Bautista, cuando vio venir a su primo, a él, ¿verdad?, que le llevaba 6 meses de edad, a Jesucristo, lo vuelve a ver y dice, he aquí el Cordero de Dios. Amén, hermanos.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Hermano, Él era el único Cordero. No había otro. Él lo dijo, aquí viene Jesús que tomó el lugar del Cordero. O de varios corderos, Dios escogió a este, no, es el Cordero. El Cordero, el único. Me pongo a pensar, hermano, en esa persona que iba al altar en Israel y llegaba, ¿se recuerda, hermano, del altar de bronce, en la entrada del tabernáculo? Y llegaba con la ofrenda en su mano, todavía viva, ¿se recuerda, hermano? Obviamente. Y la ponía en la mano del sacerdote. Cordero inocente, un animalito lindo, porque tras de esos son lindísimos, ¿verdad? Y entrega el cordero al sacerdote. Desde ahí ya no hay nada que hacer, no hay vuelta atrás. Y probablemente esa persona se quedaba viendo al sacerdote como, ¿verdad? Y como lo requería. Bueno, en ese caso tal vez simplemente lo acostaba, ponía su mano sobre la cabeza para que no se moviera mucho, sacaba el puñal y lo degollaba delante de él. Yo me voy a pensar, si yo tuviera un único corderito y fuera judío y tengo que darlo, qué dolor. Y aunque no fuera el único, me dolería. ¿Verdad que sí, hermanos? Usted puede pensar cómo se desgarró el corazón de Dios al ver cómo la humanidad tomó su puñal y desangró a su propio hijo. No hay carta de amor como esta. Ningún hombre puede escribir una carta de amor como esta. Y hay un propósito en esa ofrenda, para que todo aquel, amén, hermanos, para que todo aquel. Cuando Dios dio a su Hijo Jesucristo, Él se desprendió de su Hijo amado. Cualquiera puede olvidar lo que dice la palabra, pero no olvide cuando una voz vino del cielo después de que Cristo fue bautizado y dijo: he aquí mi Hijo, ¿qué? ¿Mi Hijo qué? En quien tengo complacencia. Lo que estoy tratando de decirle, hermano, es que cuando Dios dio a Cristo, Dios dio su corazón. Mi Hijo amado. Cuando una persona comprende el amor de Dios, como la palabra de Dios lo presenta, yo creo que esa persona necesita volverse a Dios. ¿Cómo vamos a despreciar un amor tan grande? ¿Cómo vamos a renunciar a un amor tan grande como el amor que Dios tiene hacia nosotros? Un amor sin igual. En segundo lugar, piense en la frase de tal manera. Yo siempre lo he mencionado, hermano, cuando hablo de este versículo. Imagínese usted a Juan, el discípulo amado, años después de que ya su maestro había muerto y había resucitado y había ascendido al cielo, por guía del Espíritu Santo, por inspiración de Dios, porque dice la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén, hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y Juan comienza a escribir inspirado por Dios. Pero entendamos algo, hermano, no era
de que la persona perdía su identidad, porque usted ve en los evangelios que no hay dos evangelios iguales, o sea, Dios respetó el estilo de cada uno a escribir. Y comienza Juan a escribir y viene hablando del amor de Dios. Y tiene ahí su pluma, literalmente una pluma, probablemente era una pluma. La pone en el tintero. Y Dios le dice, escribe de mi amor. Y comienza Juan a escribir, ¿por qué? Y pone la pluma, pero ¿cómo escribo el amor de Dios? ¿Es igual al amor entre hermanos? No, es mayor a ese amor. Porque yo dudo que un hermano ponga a su hermano en favor de otros. ¿Es el amor de un hijo hacia su padre? No, porque yo no creo que nadie esté dispuesto a asesinar a su padre para el beneficio de otros. Bueno, es el amor de un padre. Supuestamente un padre y una madre aman tanto en este mundo que van a dar a su hijo. No, imposible. Porque ¿quién va a dar a su hijo para que un completo desconocido sea salvo? Nadie. Y Juan comienza a rebuscar palabras y palabras y no las encuentra, y lo único que pone es porque de tal manera no hay referencia, no hay punto de comparación, no hay palabras en ese mundo que en una sola palabra pueda contener la grandeza, la majestad, ese aspecto profundo y sincero del amor de Dios. Es de tal manera que es inexplicable. Porque yo no sé si usted lo ha logrado hacer, pero en los años que tengo de ser hijo de Dios todavía no entiendo el amor de Dios. Que siendo yo un pecador, Él estuvo dispuesto a dar a su hijo por mí. Es un amor de tal manera. No hay palabras. Busque, trate de encontrar una palabra en el diccionario. No la va a encontrar. No hay una palabra que logre expresar en todo su alcance y en toda su profundidad el amor de Dios hacia usted. No la hay. Pero también vemos aquí, hermano, la manifestación del corazón de Dios. Amor. Esta palabra poderosa, amor. ¿Sabe qué está diciendo la palabra amor? Lo que está diciendo es: voy y estoy evidenciando quién soy. Porque como siempre aclaramos, no es de que Dios ama, no, es que Dios es amor. Una cosa es decir que Dios ama, y otra cosa es decirte que Dios es amor. Y la Biblia no solamente dice que Dios muestra su amor, sino que lo define como Dios es amor. El corazón de Dios hacia usted es de amor. El corazón de Dios hacia mí es de amor. El corazón de Dios hacia toda la humanidad es de amor. Dos cosas más y termino. La cuarta, vemos los destinatarios al mundo. Qué hermoso es esto. Al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Miren, hay cosas en este mundo tan desigual, porque como vivimos en un mundo desigual, ¿verdad, hermanos? Hay un mundo donde la gente tiene millones y millones y no saben qué gastarlo, y hay gente que no tiene un 5 para comer. Pero cuando yo pienso en esto, hermano, pienso en esos lugares donde hay grandes hambrunas, hermano. O en lugares donde ha habido un fuerte terremoto o un ciclón, y llegan los camiones de asistencia con los alimentos porque tienen 5 o 4 días de no comer, y llegan los soldados o llegan los policías o llega la gente voluntaria a repartir el alimento. ¿Usted ha visto cómo se pone la gente alrededor del camión?
desesperados, porque ese es el alimento para ellos, pero no solamente para ellos. Muchos padres, en quien menos están pensando en ellos, están pensando en sus hijos, que tienen 2, 3, 4 días de no comer, y desesperadamente llegan con una ollita, con un canastico, con una bolsita a echar lo que pueden, y tal vez tienen más de una, pero no pueden, es solamente un poco, y ya que el camión se va, probablemente habían cientos, si no miles, tratando de coger comida a ese camión, y no hubo forma. Los que estuvieron más atrás tienen que esperar días para que venga otro camión, pero no pudieron llegar, estaban muy atrás en la fila, no pudieron llegar porque era un tumulto lo que querían comer, quedaron fuera sin comida, hermano. Con Dios no pasa así, hermano. Dios envió a Cristo para todo el mundo. Todo el mundo. Lo único que se requiere es de que el corazón arrepentido busque al Señor y acepte esa ofrenda. Y ese es el último punto. Vemos una ofrenda. La Biblia dice: ha dado a su Hijo unigénito. Amén, hermanos. Lo ha dado. Ya no hay nada más que hacer. Óigame bien, ya no hay nada más que esperar. Ya no hay nada más que buscar. La ofrenda está en el altar. La ofrenda está allí. El remedio de Dios está allí. Es cuestión de que usted le crea a Dios y sea salvo en este momento. Ya ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la carta. Y al igual que sucede con cualquier otra carta que uno puede recibir en el mundo, usted puede leerla, romperla y desecharla. O usted puede agarrarla entre sus manos y acercarla a su pecho y decir: esto es para mí. La carta de amor que Dios le envió es para usted. Sí, es para millones, pero es para usted. Te puede pasar por alto la voz de Dios en esta mañana y no responder a la invitación de Dios. Usted puede agarrar esta carta y decirle al Señor: creo en el Señor Jesucristo y lo confieso como mi Señor y Salvador personal. Creo que su sangre tiene poder para limpiarme de toda maldad. Creo que si invoco el nombre del Señor, seré salvo. Ese es mi consejo. Usted no tiene a Cristo como Salvador personal, abrace esta carta, hágala suya. Hágala suya. Es el mensaje para usted. Es el mensaje que viene del cielo, directamente para usted. Hágalo suyo. Créalo. Aprópielo. Sea salvo. Porque para eso Dios se lo envió. Para que usted sea salvo. Incline su cabeza, por favor, vamos a orar. Padre, Señor amado, te damos gracias, oh Dios, por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, Señor, por este mensaje de amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque nosotros también estamos en ese grupo de personas, como lo está cada ser humano, que tenemos acceso a la salvación de Dios. Padre, por favor, yo le ruego en esta mañana que salves a cada persona que necesita salvación, Padre. Sí, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de determinar qué vamos a hacer con esta carta de Dios. Pero Dios, te ruego que salves a los necesitados en esta mañana, que comprendan que Él
él o ella es el motivo por el cual Cristo fue levantado y que hoy pueden recibir salvación si creen en él. Así todos, en actitud de oración, esta carta de amor, la carta de amor que Dios envió a todo el mundo, fue escrita para usted, fue escrita para mí, fue escrita para todo el mundo. Es cuestión de que usted la crea o no, es cuestión de que usted la acepte o no. Es como el canto que están tocando los muchachos. De tal manera me amó que a su Hijo nos entregó. Y es por su amor, es por su amor, por puro amor, que nosotros podemos y tenemos acceso a la presencia de Dios. En esta mañana permítame invitarle a hacer algo. Si usted todavía no es un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿por qué no nos permite que un consejero, una consejera, con la Biblia abierta, y hable del Señor Jesucristo? ¿Por qué no permite que el Cristo le salve? ¿Por qué no permite que la bendición de recibir el amor de Dios llegue a su vida en esta mañana? Hay alguien que me dice: pastor, yo necesito salvación. Yo quiero conocer a ese Cristo que me amó. Yo quiero recibir esa ofrenda de amor que Dios envió por mí. Solamente levante su mano y un consejero se acercará a usted y le hablará de Cristo. ¿Hay alguien así que levantaría su mano? ¿Hay alguien así? Levante su mano donde pueda verla, bien en alto, donde pueda ver su mano. Pastor, yo necesito salvación en esta mañana. Levante su mano. Si usted necesita entregar su vida a Cristo, no piense en lo que los demás hagan. Piense usted en recibir el regalo de salvación que Él preparó para usted. Hay alguien que levanta su mano y me dice: pastor, yo necesito ser salvo. Yo necesito ser salvo. No rechace el regalo de salvación. Solamente levante su mano. Levante su mano. La miraremos. Sí, oraremos por usted. Oraremos por usted. Pero más importante, usted recibirá el consejo fundamentado en la palabra de Dios de cómo ser un hijo de Dios. Hay alguien que levanta su mano. Hay alguien que levanta su mano. Hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo. Hay alguien, levante su mano bien en alto. Levante su mano bien en alto. No tenga vergüenza. Estamos en familia. Estamos para ayudarle. Estamos para hacerle bendición. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así? No endurezca su corazón. Reciba esa carta de amor. Como le mencioné, apropiela, créala, hágala suya. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo? ¿Hay alguien? ¿Cuántos hijos de Dios dicen: pastor, qué importante es pensar en el amor de Dios? Yo no quiero pisotear la sangre del Cordero. Yo no quiero menospreciar esa ofrenda de amor que Cristo hizo por mí. Pastor, yo quiero vivir honrándole y glorificándole. Yo quiero vivir haciendo su voluntad y quiero ser el instrumento que Dios use para que más personas conozcan a Cristo. ¿Cuánto levantan su mano y está haciendo esta oración? Dios le bendiga. Dios le bendiga, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga, amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hoy puede ser una mañana de salvación para muchos. Oremos para que así sea. Nos ponemos en pie, hermanos, para orar. Nos ponemos en pie. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Díganme algo. ¿Cuántos de los que están aquí pueden levantar su mano y me dicen: pastor, yo tengo la seguridad que al morir voy al cielo? Levante su mano. Hay algunas manos que no se levantaron. Puede bajar su mano. Pueden ser muchas las causas por las cuales no se levantaron. Pero si usted no tiene la seguridad de que usted es un hijo de Dios, ahí está la carta escrita. Ahí está el remedio de Dios. Cuestión de que se vuelva a Cristo con todo su corazón.
búsquenos al final. O si quiere en este momento, levanta su mano y ya mismo. Un considero la verdad de Cristo. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Señor, glorificamos tu nombre, Padre. Gracias, Dios, por Jesucristo. Gracias, Dios, por la salvación que nos has dado en Él. Gracias, Dios, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios, porque tenemos vida eterna, Señor. Oh Padre amado, ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios, a reflejar a Cristo en todo tiempo. Ayúdanos, oh Dios, a caminar en tu voluntad perfecta, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a agradarte en todas las cosas, a vivir para ti, Señor, y a darle todo el honor y toda la gloria. Toda la eternidad no basta, Dios, para decirte gracias por tu amor y tu misericordia. Llévanos en tu paz, en tu bendición a nuestros hogares. Ayúdanos, Dios, para vivir siempre honrando tu nombre. En el nombre de Jesús oramos.